La señorita Linda Harrow creía que la disciplina era poder y la crueldad su instrumento. En su aula de quinto grado en la escuela primaria, Jefferson imponía obediencia con una precisión gélida, confundiendo el miedo con el respeto. Cuando Ava Gaines, de 10 años, llegó un lunes por la mañana con el cabello bellamente trenzado y una confianza radiante, Harrow no vio a una alumna, sino un desafío a su autoridad. Para la tarde, ese desafío terminó en humillación. Harrow le afeitó el cabello a Ava frente a toda la clase, llamándolo corrección y disciplina. Para ella no fue más que otro acto de control. Lo que no sabía era que la madre de Ava era la capitana de policía de la ciudad, y estaba a punto de descubrir lo que el poder real se siente. Antes de continuar, ¿algún comentario? ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana no querrás perdértela. La luz del sol de la mañana pintaba cuadrados dorados sobre la encimera de la cocina, mientras Rochelle preparaba con cuidado el almuerzo de Ava. Colocó una pequeña nota entre el sándwich y la manzana, como hacía todos los días. A través de la ventana, los pájaros cantaban sus melodías matutinas, acompañando el tarareo alegre de Ava desde el baño, donde se daba los últimos retoques frente al espejo. «Mamá, ¿crees que a todos les gustará mi peinado?», gritó Ava, su voz rebotando entre los azulejos. Rochelle sonrió, recordando la hora que habían pasado la noche anterior, ajustando las trenzas hasta dejarlas perfectas. «Cariño, tu cabello está precioso. Estás perfecta para el día de la foto». Ava entró a la cocina dando saltitos, con la mochila ya puesta. Las trenzas, intrincadas y brillantes, atrapaban la luz del sol. Cada una era una muestra del esmero y la paciencia invertidos. Su camisa blanca del uniforme estaba impecable, y su falda azul marino perfectamente planchada. «Ven aquí, déjame verte», dijo Rochelle con el corazón hinchado de orgullo al contemplar a su hija. A sus 10 años, Ava ya se movía con una gracia serena que le recordaba a Rochelle a su propia madre. Rochelle se inclinó y besó la frente de Ava, inhalando el dulce aroma a coco de sus productos para el cabello. «Vas a tener la mejor foto de todo quinto grado». El camino hacia la escuela Jefferson estuvo lleno de la charla entusiasta de Ava sobre los próximos proyectos de clase y qué fondo elegiría para sus fotos. Rochelle saboreaba esos momentos matutinos, consciente de que su día en la comisaría estaría lleno de preocupaciones mucho menos inocentes. Al llegar a la escuela, otros padres también dejaban a sus hijos. Rochelle notó a la señorita Harrow de pie en la entrada, los labios finos apretados en lo que parecía ser un ceño permanente, mientras vigilaba la llegada de los alumnos. «Que tengas un día maravilloso, cariño», dijo Rochelle, dándole un último abrazo antes de verla unirse al flujo de niños que entraban al edificio. La mañana en la escuela Jefferson empezó como cualquier otra. Ava se sentó derecha en su silla, con el cuaderno abierto y los lápices listos. Cuando la señorita Harrow comenzó a pasar lista, su mirada se detuvo en Ava más tiempo del necesario. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Durante la clase de matemáticas, Ava levantó la mano para responder una pregunta sobre fracciones. Antes de que pudiera hablar, la voz cortante de la maestra atravesó el aire. «Ava Gaines, por favor, ponte de pie». Confundida, Ava se levantó lentamente de su asiento. 24 pares de ojos se volvieron hacia ella. «Tu cabello», dijo la señorita Harrow, con la voz cargada de desaprobación, «viola directamente nuestro código de vestimenta». La mano de Ava subió instintivamente a tocar sus trenzas. «Pero mi mamá...» «El reglamento indica claramente que el cabello debe ser limpio y profesional», interrumpió Harrow, avanzando con el taconeo firme de sus zapatos sobre el linóleo. «Esto no es ninguna de las dos cosas». Tommy Jenkins soltó una risita desde 2 filas atrás. Sarah Wilson susurró algo a Jessica Parker, y ambas se taparon la boca riendo. «Mi cabello está limpio», dijo Ava en voz baja, temblorosa. «Mi mamá lo hizo especial para el día de la foto». Los labios de la señorita Harrow se curvaron en una sonrisa helada. «Bueno, quizá tu madre no esté familiarizada con los estándares apropiados de una institución educativa. Este tipo de peinado tan elaborado no es adecuado para un entorno escolar». El calor subió por el cuello de Ava mientras las lágrimas amenazaban con desbordarse. Había estado tan orgullosa de sus trenzas, se había sentido tan bonita cuando salió de casa esa mañana.
Siéntate, ordenó la señorita Harrow, y ven a verme después de clase para hablar sobre el cumplimiento del código de vestimenta. El resto de la mañana transcurrió lentamente, en una neblina de humillación. Durante el recreo, Ava no se unió a sus amigas en el patio. En lugar de eso, se quedó cerca de la puerta del aula, intentando volverse invisible. Fue entonces cuando escuchó la voz de la señorita Harrow que venía desde la sala de profesores. Sinceramente, esta gente debería enseñar a sus hijos a verse presentables, decía la señorita Harrow. Quiero decir, ¿qué clase de capitán de policía deja que su hija venga a la escuela luciendo así? Otra profesora emitió un sonido vago, sin comprometerse. Se trata de mantener estándares, continuó la señorita Harrow. Si dejamos pasar este tipo de cosas, pronto no habrá ningún estándar. El pecho de Ava se sintió apretado, como si alguien le exprimiera todo el aire de los pulmones. Se apartó de la puerta y pasó el resto del recreo, escondida en el baño de niñas, tratando de no llorar. Cuando sonó el timbre final, el estómago de Ava se revolvía mientras veía a sus compañeros salir del aula. La señorita Harrow estaba sentada en su escritorio, ordenando papeles meticulosamente, haciendo que Ava esperara. Los minutos pasaban. Los sonidos del pasillo se desvanecieron uno a uno. Las luces fluorescentes del pasillo se apagaron, dejando solo la luz dura del aula. Ava permanecía rígida en su silla, las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. Sus trenzas, que esa mañana habían parecido una corona, ahora se sentían pesadas de vergüenza. A través de las ventanas, veía el sol de la tarde proyectar sombras largas sobre el patio vacío. La señorita Harrow seguía barajando papeles, ignorando deliberadamente la presencia de Ava. El reloj de la pared marcaba con fuerza el paso del tiempo. Tic, 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 cada sonido resonando como un martillo en la habitación vacía. Las luces del aula parpadearon, haciendo que Ava diera un pequeño salto en su asiento. Podía oír su propia respiración entrecortada en la quietud. Tenía la garganta seca y las palmas húmedas sobre la falda. Más luces del pasillo se apagaron, la oscuridad acercándose a la puerta del aula. A la mañana siguiente, los pasos de Ava arrastraban mientras entraba a la escuela primaria Jefferson. Sus trenzas le parecían demasiado apretadas, demasiado visibles. Mantenía la vista baja, contando las baldosas del suelo mientras caminaba hacia su pupitre. El aula ya estaba medio llena. Los susurros se apagaron al verla pasar. La señorita Harrow estaba de pie frente a la pizarra blanca, con la espalda rígida. Cuando se dio la vuelta, su mirada helada se clavó en Ava, haciendo que la niña se encogiera en su asiento. Los anuncios matutinos crepitaron por los altavoces, pero Ava no podía concentrarse en las palabras. Todo lo que podía pensar era en la mirada de la señorita Harrow, afilada como vidrio roto. Durante matemáticas, Ava trató de volverse invisible. No levantó la mano, aunque sabía todas las respuestas. Copiaba los ejercicios del pizarrón con precisión mecánica, el lápiz arañando suavemente el papel. La mañana se arrastró como melaza espesa. Cada vez que la señorita Harrow pasaba junto a su escritorio, Ava sentía que la temperatura bajaba. Los tacones de la maestra golpeaban el suelo como una cuenta regresiva hacia algo terrible. Justo antes del almuerzo, mientras trabajaban en comprensión lectora, Ava sintió que una de sus trenzas se aflojaba un poco. Levantó la mano para ajustarla, intentando ser discreta. La tiza en la mano de la señorita Harrow se partió con un chasquido. «Se acabó». La voz de la señorita Harrow cortó el silencio del aula. Cruzó la habitación hacia la puerta. El llavero tintineó. El sonido del cerrojo al cerrarse hizo que el estómago de Ava se retorciera. «Clase, siéntense en silencio y sigan leyendo». Los tacones de la señorita Harrow resonaron sobre el suelo mientras volvía a su escritorio. Se oyó el chirrido de un cajón al abrirse. Esto ya ha durado demasiado. El corazón de Ava latía con fuerza mientras la señorita Harrow sacaba una máquina de cortar el cabello eléctrica. El cable negro colgaba como una serpiente. «Esto es del consultorio de la enfermera», anunció la maestra, enchufándola en la pared. «Para emergencias de higiene». La máquina cobró vida con un zumbido furioso. «Señorita Harrow, por favor». La voz de Ava apenas fue un susurro. «Es por tu propio bien», dijo la maestra sujetando con fuerza el hombro de Ava y clavándola en la silla. «No podemos permitir que sigas distrayendo a la clase con esto».
La primera pasada de la máquina se sintió como hielo contra el cuero cabelludo de Ava. Sus trenzas, aquellas que su madre había tejido con tanto cuidado y amor, cayeron al suelo en espirales sin vida. Las lágrimas nublaron su visión mientras las veía caer. «Detente», susurró. El grito de Ava resonó contra las paredes. «Por favor, detente». Pero las manos de la señora Harrow siguieron moviéndose, mecánicas e implacables. Las máquinas zumbaban más fuerte, más hambrientas. Las lágrimas corrían por el rostro de Ava, cayendo sobre su camisa blanca del uniforme. Tommy Jenkins soltó una risa nerviosa. Sarah Wilson se cubrió la boca con ambas manos. Marcus Johnson miraba su escritorio, los hombros tensos. A través de sus lágrimas, Ava alcanzó a ver un movimiento junto a la ventana del aula. El señor Hayes, el conserje, estaba inmóvil en el pasillo, el trapeador olvidado entre sus manos. Sus miradas se cruzaron por un instante fugaz. Los ojos de él, abiertos de horror, los de ella suplicando ayuda. Pero él no se movió, permaneció clavado en el suelo, observando impotente mientras las máquinas seguían con su trabajo cruel. El zumbido parecía no tener fin. Ava sintió el metal frío rozar su cuero cabelludo. 1, 2, 3 veces. Pequeños hilos cálidos de sangre bajaron detrás de sus orejas. Sus hermosas trenzas yacían esparcidas en el suelo como soldados caídos. Cuando la señora Harrow por fin dio un paso atrás, se sacudió los restos de cabello de las manos como si no fueran más que polvo de tiza. «Ahí está. Ahora te ves apropiada para la escuela». El cuero cabelludo de Ava ardía. Sentía el aire en lugares donde nunca antes lo había sentido. Su cabeza se sentía demasiado ligera, demasiado vulnerable. «Puedes irte a casa por hoy», dijo la señora Harrow, con una voz firme, profesional, como si no acabara de agredir a una niña. «Vuelve mañana, lista para aprender sin distracciones». Las piernas de Ava temblaban al ponerse de pie. El aula giró ligeramente a su alrededor. Agarró su mochila con dedos entumecidos, apenas sintiendo su peso. El camino hacia la puerta pareció interminable. Cada paso resonaba en el silencio del aula. Nadie la miraba directamente. Sus compañeros apartaban la vista cuando pasaba, como si verla fuera algo vergonzoso. El pasillo se extendía ante ella como un túnel. El señor Hayes ya no estaba. Solo su trapeador abandonado quedaba como prueba de que alguien había sido testigo de su humillación. El corredor vacío amplificaba cada sonido. El arrastre de sus pies, sus sollozos suaves, el roce de la mochila contra la pared. Afuera, el patio estaba casi vacío, salvo por unos pocos niños en el recreo. Detuvieron su juego al verla, señalando y susurrando. El sol de la tarde caía sin piedad, quemando su cuero cabelludo expuesto. La mochila colgaba inerte contra su espalda mientras cruzaba el patio. Cada paso pesaba más que el anterior, como si sus pies fueran de cemento. El peso de lo ocurrido la aplastaba, dificultándole respirar. Los susurros la seguían como sombras. «Mira su cabeza. ¿Qué le pasó al pelo? ¿Está llorando?» Las rejas de la escuela nunca le habían parecido tan lejanas. Ava siguió caminando, un pie delante del otro, la mirada fija en la acera. El sol sobre su cabeza se sentía como un reflector, exponiendo cada zona irritada de su cuero cabelludo, cada lágrima que rodaba por sus mejillas. Un grupo de niños de tercer grado detuvo su juego de la cuerda para observarla al pasar. La cuerda golpeaba el suelo con un ritmo que coincidía con los latidos de su corazón. Golpe, paso, golpe, paso, marcando cada momento de ese interminable regreso a casa. La puerta principal se abrió de golpe, estrellándose contra la pared. Rochelle levantó la vista de los papeles esparcidos sobre la mesa de la cocina, sobresaltada por el ruido. Su taza de café se le resbaló de los dedos al ver a Ava en el umbral, el cuerpo sacudido por sollozos violentos. La cerámica se hizo añicos en el suelo, el líquido oscuro extendiéndose como una mancha, pero Rochelle ni siquiera lo notó. Sus ojos estaban fijos en la cabeza de su hija. Las hermosas trenzas desaparecidas, reemplazadas por mechones desiguales y marcas rojas donde las máquinas habían cortado la piel. «Cariño», la voz de Rochelle se quebró. Cruzó la habitación en 3 zancadas y cayó de rodillas frente a Ava. «¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto?» Ava no podía hablar entre los sollozos.
Todo su cuerpo temblaba mientras se derrumbaba en los brazos de su madre, aferrándose con desesperación al uniforme policial de Rochelle. La señora H. Harrow, logró decir entrecortadamente. Dijo que mi cabello estaba mal. Cerró la puerta con llave, y algo oscuro y peligroso se desplegó en el pecho de Rochelle. Sus brazos se aferraron con más fuerza a Ava, sintiendo cada estremecimiento que recorría el pequeño cuerpo de su hija. El entrenamiento de capitana de policía, años de mantener la calma en medio de una crisis, se desvaneció bajo una ola de pura furia maternal. «Quédate aquí», dijo Rochelle, con la voz baja y firme a pesar de la ira que crecía dentro de ella. Guió a Ava hasta el sofá y la envolvió en la manta suave que siempre tenían allí. «Mamá va a arreglar esto». El trayecto hasta la escuela primaria Jefferson tomó 7 minutos. Rochelle contó cada uno. Sus manos, tensas, se aferraban al volante hasta ponerse blancas. Su placa reflejaba el sol de la tarde cuando atravesó las puertas principales, el uniforme impecable y autoritario. El sonido de sus botas sobre el linóleo resonaba como disparos. No se detuvo en la oficina principal. No firmó. No pidió permiso. El pasillo se extendía ante ella mientras avanzaba hacia el aula 203, donde sabía que la señora Harrow estaría dando su clase de la tarde. La puerta se abrió de golpe bajo su mano. 25 pares de ojos se giraron hacia ella al instante, incluido el de Linda Harrow, que se agrandó brevemente antes de estrecharse en reconocimiento. «Señora Harrow», la voz de Rochelle era gélida. «Necesitamos hablar sobre lo que le hizo a mi hija». Los labios de Harrow se apretaron en una línea delgada. «Capitana Gaines, estoy en medio de una lección. Si desea programar una reunión entre padres y maestros». «No». La palabra sonó como un látigo. «Lo haremos ahora. ¿Quiere explicarme por qué mi hija de 10 años llegó a casa con el cuero cabelludo sangrando? ¿Por qué pensó que tenía derecho a ponerle las manos encima?» Los estudiantes se removieron incómodos en sus asientos. Algunos bajaron la mirada hacia sus pupitres. Otros observaban con los ojos muy abiertos cómo su maestra se enfrentaba a la capitana de policía uniformada. «El cabello de su hija estaba desarreglado y representaba un problema de higiene», dijo Harrow con una voz cargada de falsa preocupación. «Como su maestra, tengo una responsabilidad». «¿Una responsabilidad?» La risa de Rochelle fue tan afilada que podría haber cortado vidrio. «Usted agredió a una niña, la encerró en este salón y la traumatizó delante de sus compañeros». «Ahora, un momento», empezó Harrow, pero unos pasos en el pasillo la interrumpieron. El director Cooper apareció en la puerta, el rostro cubierto con una máscara de preocupación ensayada. «Capitana Gaines, por favor, esta situación se está manejando por los canales adecuados». «¿Canales adecuados?» Rochelle se volvió hacia él, su furia encontrando un nuevo blanco. «¿Como los canales adecuados que permitieron que esta mujer aterrorizara a mi hija? ¿Que trajera una máquina de cortar pelo a la escuela y atacara a una niña?» Cooper levantó las manos en un gesto conciliador. «Si pudiéramos hablar en mi oficina...» «No». La voz de Rochelle retumbó en las paredes. «Lo haremos aquí mismo, donde ocurrió, donde todos puedan ver qué clase de personas están enseñando a sus hijos». La sonrisa altiva de Harrow aún no se había borrado. Permanecía detrás de su escritorio, usándolo como escudo, con el mentón en alto en un gesto de desafío. Simplemente estaba aplicando la política escolar. Si ciertos estudiantes no pueden mantener los estándares apropiados... El sonido de unas botas pesadas la interrumpió. El oficial Tom Griggs apareció, con la mano ya en el cinturón mientras evaluaba la situación. Sus ojos se movieron entre el uniforme de capitana de Rochelle y el color oscuro de su piel, la duda cruzándole el rostro. «Señora», dijo interponiéndose entre Rochelle y el escritorio de Harrow, «voy a necesitar que venga conmigo». «Retírese, oficial Griggs». La voz de Rochelle llevaba todo el peso de su rango. «Esto está muy por encima de su nivel de autoridad». Pero Griggs se acercó más, con un lenguaje corporal agresivo. «Sea o no capitana, está alterando la propiedad escolar. Necesito que abandone el lugar». La tensión en la sala aumentó un grado más. Los estudiantes miraban conteniendo la respiración mientras los dos agentes se enfrentaban, ninguno dispuesto a ceder. «¿De verdad quiere hacer esto?», preguntó Rochelle en voz baja. «¿Quiere ser usted quien defienda lo que ella le hizo a mi hija?»
La mandíbula de Griggs se tensó. Su mano seguía en el cinturón. Señora, última advertencia. Rochelle miró por encima de él, hacia donde Harrow seguía de pie, aún con esa sonrisa satisfecha. Grabó cada detalle de su rostro, cada línea de su expresión soberbia. «Ava», llamó. «Ven aquí, cariño». Su hija apareció en el umbral, todavía envuelta en la manta del hogar. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Su cabeza rapada la hacía parecer increíblemente pequeña. Rochelle pasó junto a Griggs como si no existiera y levantó a Ava en sus brazos. Su hija escondió el rostro en su cuello, los dedos aferrados al uniforme. El pasillo pareció contener la respiración mientras salían. Los susurros la siguieron como ondas en un estanque. Los maestros se asomaban por las puertas. Los estudiantes se apretaban contra las ventanas. Justo antes de llegar a la salida, Rochelle se detuvo. Su voz fue baja, pero resonó con claridad en el silencio del corredor. Simplemente escogieron a la madre equivocada. El sol de la mañana aún no había salido cuando la primera camioneta de noticias se detuvo frente a la escuela primaria Jefferson. Para las 7, la calle estaba llena de reporteros sosteniendo vasos de café, con sus equipos de cámaras preparando el material. A la pálida luz del amanecer, Rochelle observaba el circo desplegarse desde la ventana de su cocina, la mandíbula apretada. Su teléfono no había dejado de vibrar desde la noche anterior. Mensajes, llamadas, notificaciones de redes sociales, amontonándose como pruebas en un caso imposible de resolver. «Mira esto», murmuró, levantando el teléfono. El titular de un sitio de noticias local decía: «Incidente de higiene escolar desata controversia», como si ni siquiera pudieran nombrar lo que realmente había ocurrido. Ava estaba sentada en silencio, a la mesa de la cocina, con su gorro morado favorito calado hasta las orejas. Movía los cereales en el tazón sin comer. Sombras oscuras le marcaban los ojos tras una noche de sueño interrumpido. «No tienes que ir hoy», dijo suavemente Rochelle. «Podemos quedarnos en casa». Ava negó con la cabeza. «No quiero esconderme». Orgullo y dolor se enfrentaron en el pecho de Rochelle. Cruzó la habitación y besó la cabeza cubierta de su hija. Para las 9 de la mañana llegó por correo electrónico la disculpa formal del distrito. Rochelle la leyó de pie en su oficina del precinto, el café enfriándose a su lado. «Lamentamos profundamente la falta de comunicación que llevó a este desafortunado incidente», comenzaba la declaración. El dedo de Rochelle se tensó sobre el ratón. «Se están tomando medidas para garantizar una mejor comprensión de nuestras políticas en el futuro». Sonó el teléfono. «Reverendo Sims, ¿lo vio?», preguntó sin rodeos. «Falta de comunicación», escupió Rochelle. «Están llamando falta de comunicación a una agresión». «Tienen miedo», dijo Sims. «La historia se está extendiendo. Mi teléfono no ha dejado de sonar. CNN, MSNBC, todos quieren saber qué pasó». «Lo que pasó», replicó Rochelle, paseando por su pequeña oficina, «es que esa mujer atacó a mi hija y lo están encubriendo». «Hay una conferencia de prensa al mediodía», le dijo Sims. «La superintendente Marlowe va a hacer una declaración. Tenemos que estar allí». La conferencia de prensa se llevó a cabo en las escalinatas del edificio del distrito escolar. La superintendente Ellen Marlowe se encontraba en el podio, su collar de perlas brillando bajo el sol implacable. Los obturadores de las cámaras sonaban como insectos. «Este fue un incidente aislado», declaró Marlowe, con voz tan pulida como el mármol. «La primaria Jefferson siempre se ha enorgullecido de su diversidad e inclusión. La señora Harrow ha sido puesta en licencia temporal mientras realizamos una investigación exhaustiva». Los reporteros lanzaron preguntas. Marlowe señaló a una joven mujer blanca cerca del frente. «¿No se trata simplemente de una aplicación estricta del código de vestimenta?», preguntó la reportera. Las manos de Rochelle se cerraron en puños. Estaba al fondo de la multitud, con el reverendo Sims a su lado, firme como un ancla. «El distrito está revisando todas las políticas para asegurar que se apliquen de manera justa», respondió Marlowe con una sonrisa ensayada. «Estamos comprometidos a crear un entorno donde todos los estudiantes se sientan bienvenidos». «¿Y qué hay de las acusaciones de discriminación racial?», gritó un reportero negro. La sonrisa de Marlowe se tensó. «Tomamos muy en serio todas esas acusaciones.
Sin embargo, no inflamemos las tensiones sacando conclusiones apresuradas. El reverendo Sims dio un paso al frente, su voz profunda elevándose por encima de la multitud. Cuando un niño negro es agredido físicamente en la escuela, eso no es tensión, eso es violencia, y debe ser nombrada como tal. Las cámaras giraron hacia él. La expresión perfectamente compuesta de Marlowe se resquebrajó por un instante. Reverendo Sims, dijo con rigidez, apreciamos las preocupaciones de su comunidad. Tenga la seguridad de que se están tomando las medidas adecuadas. Medidas adecuadas serían cargos criminales, dijo Rochelle, lo bastante alto para que todos la oyeran. Las cabezas se giraron. El reconocimiento cruzó los rostros. La capitana de policía, la madre aún con uniforme. La conferencia de prensa se disolvió en el caos después de eso. Marlowe se retiró al interior mientras los reporteros rodeaban a Rochelle y al reverendo Sims. Esa noche, Rochelle se sentó al borde de la cama de Ava, acariciando la espalda de su hija hasta que por fin se quedó dormida. La casa estaba en silencio, salvo por el lejano canto de los grillos que entraba por la ventana abierta. La paz duró exactamente 27 minutos. El grito de Ava rasgó la oscuridad como un cuchillo. Rochelle irrumpió en su habitación y encontró a su hija forcejeando entre las sábanas, con las manos tapándose los oídos. «¡Haz que pare!», lloraba Ava. «¡El zumbido! ¡Haz que pare!». Rochelle la tomó en sus brazos, meciéndola con suavidad. «Está bien, cariño. Solo es una pesadilla. Estás a salvo. Mamá está aquí». Poco a poco, la respiración de Ava se fue calmando. Sus pequeñas manos se aferraron a la camisa de dormir de Rochelle. «Todavía puedo oírlo», susurró. «Cada vez que cierro los ojos». «Lo sé, mi amor», respondió Rochelle con la voz espesa por las lágrimas que se negaba a dejar caer. «Pero te lo prometo, van a pagar por lo que hicieron. Cada uno de ellos». Se quedaron juntas en la oscuridad, madre e hija abrazándose contra la noche. El reloj sobre la mesa de noche de Ava parpadeaba. 11:42 p.m. El teléfono de Rochelle vibró, número desconocido. Casi lo ignoró, pero algo la impulsó a contestar. «Capitana Gaines», susurró una voz ronca. «¿Creen que lo destruyeron?» La línea chisporroteó con estática. «Pero yo lo vi todo. Hay grabaciones». Rochelle se enderezó con cuidado de no despertar a Ava, que por fin dormía. «¿Quién es?» «Revisen la oficina del conserje mañana», continuó la voz, ignorando su pregunta. «Detrás del estante de suministros. Lo borraron del sistema, pero...». La llamada se cortó. El amanecer tiñó la escuela primaria Jefferson de tonos grises, mientras Rochelle estacionaba detrás de los contenedores de basura. Le temblaban ligeramente las manos al apagar el motor. El olor a comida podrida de cafetería impregnaba el aire. Una figura emergió detrás de los contenedores metálicos. Darnell Hayes, el conserje de la escuela. Tenía los hombros encorvados y los ojos inquietos, como un animal acorralado. «¿Capitana Gaines?». Su voz apenas era un susurro. «Gracias por venir». Rochelle se acercó un paso, bajando la voz. «¿Tú me llamaste anoche?». Darnell asintió, retorciéndose las manos. Su uniforme estaba arrugado, con ojeras profundas que delataban una noche sin dormir. «Lo vi todo lo que intentan ocultar». «Cuéntame», dijo Rochelle, esforzándose por mantener la calma. Estaba limpiando el pasillo afuera del aula 204. Las palabras de Darnell salieron atropelladas. Escuché gritos y miré por la ventana. Tragó saliva. La señorita Harrow tenía a su hija acorralada. Estaba sonriendo, capitana. Sonriendo mientras lo hacía. El estómago de Rochelle se revolvió. «Las cámaras de seguridad. Hay una justo afuera de ese aula. Grabó todo», dijo él, con las manos temblando aún más. «Pero ayer por la tarde vinieron los de informática. Dijeron que tenían órdenes de actualizar el sistema. Cuando se fueron, esa grabación ya no estaba». «¿Quién dio la orden?». «No lo sé con certeza, pero uno de ellos mencionó algo sobre la oficina del subdirector en una llamada». La sangre de Rochelle se heló. El subdirector Lawrence Miles, su superior directo, el hombre que había construido su carrera siendo intocable. «Necesito pruebas», dijo ella. «Por eso la llamé». Darnell miró nervioso hacia atrás. «Borraron el sistema principal, pero las copias de seguridad se guardan en un servidor, aparte por 48 horas.
Si tiene autorización. La tengo. Rochelle miró su reloj. El departamento de informática abre a las 8. Me encargaré de esto. Tenga cuidado, capitana, dijo Darnell, sujetándola del brazo mientras ella se daba la vuelta. La señorita Harrow tiene conexiones. Su hermano está en la junta escolar y su esposo trabaja en asuntos internos. Lo sé, respondió Rochelle. Las piezas empezaban a encajar. De vuelta en la comisaría, Rochelle inició sesión en la red policial. Sus dedos volaban sobre el teclado, accediendo al sistema de seguridad de la escuela a través de una puerta trasera del departamento. La orden de eliminación estaba allí, enterrada bajo capas de burocracia, pero visible como el día. D. L. Mills City Pidam, Tonsegov, para IT Support Jefferson LM.edu. Asunto: mantenimiento del sistema de seguridad. Prioridad: urgente. La puerta de su oficina se abrió. Rochelle minimizó la pantalla de inmediato. Capitana Gaines. El subdirector Miles estaba en el umbral, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Tiene un minuto? Por supuesto, señor. Rochelle mantuvo el rostro neutral mientras él cerraba la puerta y se sentaba frente a su escritorio, ajustando su corbata impecablemente planchada. Vaya situación la de la escuela Jefferson. Sí, señor, respondió ella con voz firme. Asunto desagradable, dijo negando con la cabeza. Pero lo mejor es manejarlo internamente, ¿no crees? El distrito escolar tiene sus propios procedimientos. Se ha cometido un delito contra mi hija, respondió Rochelle con cautela. Vamos, vamos. La sonrisa de Miles se volvió condescendiente. No nos pongamos emocionales. Esto es claramente un asunto personal, y ambos sabemos que mezclar la familia con el trabajo puede llevar a decisiones desafortunadas. Con todo respeto, señor, una agresión no es un asunto personal. ¿Agresión? Rió suavemente. Vamos, Rochelle. Una maestra aplicando el código de vestimenta difícilmente parece razón suficiente para arruinar tu carrera. La amenaza flotó en el aire entre ellos. Usted ordenó que se borraran las grabaciones de seguridad, dijo ella con voz plana. La sonrisa de él desapareció. Cuidado, capitana. Mucho cuidado. Has trabajado duro para llegar hasta aquí. Primera mujer negra en dirigir este distrito. Es todo un logro. Sería una lástima echarlo a perder por un malentendido. ¿Es eso lo que esto es? ¿Un malentendido? Lo que esto es, replicó Miles levantándose lentamente, es cosa del pasado. La junta escolar ya lo resolvió. Los medios se olvidarán pronto, y tú recordarás dónde están tus lealtades. Se detuvo en la puerta. Por tu propio bien. Cuando se fue, Rochelle quedó inmóvil, mirando fijamente la pantalla de su computadora. La orden de eliminación parecía burlarse de ella. Detrás de aquello había algo más grande. Una red de conexiones entre la junta escolar, el departamento de policía y quién sabía qué más. El camino de regreso a casa se sintió interminable. Empezó a llover, gotas gruesas golpeando el parabrisas. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante. «Están ocultando algo», murmuró, observando cómo un relámpago rasgaba el cielo oscurecido. Las piezas giraban en su mente. El hermano de Harrow en la junta escolar, su esposo en asuntos internos, la participación de Miles en el encubrimiento. Esto ya no se trataba solo de Ava. Se trataba del poder, de los sistemas que se protegen entre sí. El trueno retumbó sobre su cabeza cuando Rochelle entró en su garaje. La lluvia caía con más fuerza, tamborileando sobre el techo del auto como puños enfurecidos. A través del cristal empañado vio la luz encendida del cuarto de Ava, su silueta en la ventana, aún con el gorro morado puesto, todavía intentando ser valiente. El letrero de neón de Pete's All Night Diner zumbaba y parpadeaba bajo la lluvia. A las 11 de la noche, el lugar estaba casi vacío. Una camarera somnolienta rellenando tazas de café y un anciano leyendo el periódico de ayer. Rochelle se deslizó en una cabina de vinilo gastado, el uniforme aún húmedo por la tormenta. Frente a ella estaba Clara Benson. Las ojeras profundas bajo sus ojos hablaban de largas noches persiguiendo pistas. La laptop de la periodista zumbaba suavemente entre ambas. «Gracias por venir», dijo Rochelle en voz baja. Clara asintió, empujando sus gafas de montura fina por el puente de la nariz. «Tu mensaje decía que era urgente». La camarera se acercó. «Café, por favor», dijeron al unísono.
Cuando la mujer se alejó, Rochelle metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. La memoria USB pesaba en su palma, pequeña pero cargada de dinamita. La deslizó sobre la mesa pegajosa. Metadatos del sistema de seguridad de la escuela Jefferson. Prueba de que las grabaciones existían antes de ser borradas. Clara tomó el dispositivo, dándole vueltas entre los dedos. ¿Cómo conseguiste esto? Digamos que todavía tengo amigos en el departamento. Rochelle rodeó su taza de café con las manos, dejando que el calor le devolviera la sensación a los dedos. Pero hay más, dijo en voz baja. He estado investigando. Te escucho. Clara sacó una libreta y preparó el bolígrafo. Paul Harrow, hermano de Linda Harrow, está en la junta escolar desde hace 8 años. Preside el comité disciplinario. El bolígrafo de Clara rasgó el papel con rapidez. ¿El mismo comité que revisa las quejas contra los maestros? Exactamente. Rochelle se inclinó hacia adelante. Y su esposo, Michael Harrow, trabaja en asuntos internos de mi comisaría. ¿La unidad que investiga tu conducta tras el incidente en la escuela? Una gran familia feliz, dijo Rochelle con una sonrisa amarga. Clara dejó el bolígrafo sobre la mesa. Esto va más allá de una maestra racista, ¿verdad? Mucho más allá. El subcomisario Miles ordenó personalmente eliminar esas grabaciones. ¿Por qué alguien de su rango se involucraría en un asunto disciplinario escolar? El trueno rugió afuera mientras ambas guardaban silencio, asimilando las implicaciones. El anciano del periódico se levantó y salió, dejándolas solas, salvo por la camarera que limpiaba una mesa cercana. Necesitaré algo más que metadatos para publicar esta historia, dijo finalmente Clara. Pruebas sólidas. Testigos. El teléfono de Rochelle vibró. El número de Darnell Hayes apareció en la pantalla. «Capitán», su voz temblaba. «Hay un coche que me sigue desde que salí del trabajo». Rochelle se enderezó. «¿Dónde estás?» «Casi en casa. Sedán oscuro, sin placas. Cada giro que hago lo repiten. Entra, cierra con llave las puertas. Voy para allá». Clara ya estaba recogiendo sus cosas. «Ve, yo empezaré a revisar los registros financieros del consejo escolar, a ver qué sale. Ten cuidado», advirtió Rochelle. «Esta gente...» «Lo sé», respondió Clara con la mirada firme. «Ya he hecho caer a funcionarios corruptos antes. Solo asegúrate de mantener a tu testigo a salvo». La lluvia se había convertido en una llovizna constante cuando Rochelle llegó a la pequeña casa de Darnell en la calle Oak. No había señales del sedán, pero las manos del conserje aún temblaban mientras la dejaba entrar. «Se quedaron ahí fuera unos 20 minutos», dijo, caminando de un lado a otro en su sala de estar. «Solo sentados, mirando». «¿Viste al conductor?» Demasiado oscuro. Darnell se detuvo junto a la ventana, apartando un poco las persianas. «Esto tiene que ver con el video, ¿verdad? Saben que lo vi». «No dejaré que te pase nada», prometió Rochelle. «Pondremos vigilancia. Te conseguiré protección». «Tengo un hijo adolescente», interrumpió Darnell. «No puedo darme el lujo de perder este trabajo. Tampoco puedo darme el lujo de morir». El teléfono de Rochelle volvió a vibrar. Un mensaje de Clara. «Encontré algo. Las finanzas del consejo no cuadran. Llama mañana». «Quédate con tu hermana en Millbrook unos días», le dijo Rochelle a Darnell. «Solo hasta que aclaremos esto». Él asintió lentamente. «¿Y tú?» «Ellos saben que estás investigando. Puedo cuidarme sola». Pero mientras conducía de regreso a casa, cada sombra hacía que su pulso se acelerara. Cada coche estacionado le parecía sospechoso. El peso de lo que estaban descubriendo se apretaba en su pecho como una piedra. Pasada la medianoche, por fin aparcó en su entrada. La casa estaba a oscuras, salvo por la luz tenue del velador de Ava que se filtraba por la ventana. Rochelle encontró a su hija aún despierta, sentada con las piernas cruzadas sobre la cama. «No puedo dormir», dijo Ava. Rochelle se sentó a su lado, alisándole el gorrito morado que la niña se negaba a quitarse. «¿Tuviste otra vez el sueño?» «Sí», su voz era pequeña. «El de la máquina de cortar el cabello». «Ven aquí, cariño». Rochelle la abrazó con fuerza, aspirando el dulce olor de su champú. «Nadie volverá a hacerte daño. Te lo prometo. ¿Vas a atrapar a los malos?» «Sí», la voz de Rochelle fue firme. «A todos».
La arropó, asegurándose de que su elefante de peluche favorito estuviera cerca. Intenta dormir ahora. Estás a salvo. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, cariño. Rochelle le besó la frente y apagó la luz. En el pasillo se detuvo, escuchando el silencio de la casa. Todo parecía tranquilo, normal. Pero allá afuera, en algún lugar, un sedán oscuro permanecía al acecho en las sombras, con los faros apagados, observando y esperando. El precinto bullía de actividad matutina cuando Rochelle empujó las pesadas puertas de vidrio. Algo se sintió mal de inmediato. Rostros que normalmente la recibían con sonrisas cálidas, ahora evitaban su mirada. Las conversaciones se cortaban a mitad de frase al pasar. Mientras caminaba hacia el vestuario, sus botas resonaban sobre el suelo pulido. El ritmo familiar se sentía distinto aquel día, más solitario. Doblando la esquina, se detuvo en seco. Ahí estaba, escrito sobre su casillero con marcador rojo y furioso. Carta racial, Polly. Las letras chorreaban un poco, todavía frescas. Su mano tembló al trazar el borde de una letra. El tinte rojo manchó la punta de su dedo. La oficial Martínez, que ordenaba unos archivos cerca, recogió rápidamente sus cosas y se marchó sin decir palabra. Rochelle abrió su casillero. La puerta metálica chirrió más de lo habitual en la habitación vacía. Dentro la foto de su familia estaba colocada boca abajo. La enderezó tocando el rostro sonriente de Ava a través del cristal. «¿Capitana Gaines?» La voz del oficial Tom Watson sonó desde la puerta. Su tono, habitualmente cordial, se había vuelto rígido y formal. «El subdirector Miles quiere verla ahora». El camino hasta la oficina de Miles se sintió como una marcha hacia la ejecución. Cada escritorio que pasaba quedaba en silencio. Incluso Rodríguez, su compañero durante 3 años, de pronto parecía absorto en su pantalla. El subdirector Miles estaba sentado tras su enorme escritorio de roble, las gafas apoyadas en la nariz mientras revisaba un expediente. No levantó la vista al entrar ella. «Siéntese». La capitana Rochelle permaneció de pie. «Prefiero estar de pie, señor». Él por fin levantó la vista, quitándose las gafas con una lentitud deliberada. «No es una petición». Ella se sentó, la espalda recta, las manos entrelazadas sobre el regazo. La silla de cuero crujió bajo su peso. «¿Sabe por qué está aquí?», preguntó Miles recostándose en su asiento y estudiándola. «No, señor». Deslizó una carpeta sobre el escritorio. «Acceso no autorizado a bases de datos policiales. Múltiples búsquedas sobre personal civil, miembros del consejo escolar, sus familias». Su voz endureció. «Oficiales de asuntos internos. Estaba investigando un crimen contra mi hija». «La situación de su hija se manejó por los canales adecuados», la interrumpió Miles. «La maestra fue sancionada. La escuela se disculpó. Pero usted no pudo dejarlo ir, ¿verdad? Mi hija fue agredida». «Esto ya no se trata de su hija», dijo poniéndose de pie y alzándose sobre ella. «Se trata de usted, abusando de su posición por una venganza personal». Las manos de Rochelle se tensaron en su regazo. «Señor, con todo respeto». «Su placa y su arma», dijo él extendiendo la mano. «Queda suspendida mientras dure la investigación». La habitación pareció inclinarse a un lado. «¿Por cuánto tiempo?» «Hasta que Asuntos Internos termine su revisión», respondió sonriendo sin que la sonrisa alcanzara sus ojos. «Podrían ser semanas, podrían ser meses». Sus dedos temblaron mientras desenganchaba la placa. El metal se sentía frío, sin vida. 15 años de servicio reducidos a este momento. «Está cometiendo un error», murmuró ella. «No, capitana», dijo él dejando caer la placa en el cajón de su escritorio. «El error lo cometió usted. El camino a casa fue un borrón». La lluvia volvió a caer, acompañando su ánimo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Clara. «Registros financieros de la Junta muestran transferencias sospechosas. Necesitamos reunirnos». Se detuvo en su entrada justo cuando el autobús escolar de Ava se detenía en la esquina. Su hija caminaba despacio hacia la casa, los hombros caídos, abrazando unos papeles contra el pecho. «Cariño». Rochelle la recibió en la puerta. «¿Qué pasa?». Sin decir palabra, Ava le entregó su boleta de calificaciones. Pura SA en todas las materias excepto una. «Conducta, F. La señora Peterson dice que soy una mala influencia», susurró Ava. «Pero yo no hice nada».
Solo me quedo callada, como tú me dijiste. Rochelle leyó los comentarios. La estudiante muestra actitud desafiante. Se niega a participar. Influencia negativa sobre otros alumnos. ¿Quién es la señora Peterson? La amiga de la señora Harrow. Almuerzan juntas. Por supuesto, la influencia de Harrow extendiéndose como veneno por la escuela. Otros maestros ejecutando su venganza. Ve a hacer la tarea, cariño, le dijo Rochelle, besándole la frente. Esto no es tu culpa. Esa noche, cuando Ava ya dormía, Rochelle se quedó sola en la oscuridad de la sala. Su placa suspendida reposaba sobre la mesa de centro, la luz de la luna reflejándose en el metal. La lluvia golpeaba los ventanales como dedos inquietos. Tomó la placa. Su peso familiar ahora le resultaba extraño. El sistema al que había dedicado su vida se había vuelto contra ella, contra su hija. Si ellos no van a proteger a mi hija, susurró al vacío. Lo haré yo. Su teléfono se iluminó con otro mensaje de Clara. Reunión mañana, 7 a.m. Mismo café. Gran avance. Rochelle dejó la placa y abrió su portátil. Si ya no podía usar los recursos de la policía, encontraría otra manera. La luz azul de la pantalla iluminó su rostro mientras empezaba a escribir, documentando todo. Cada incidente, cada conexión, cada coincidencia sospechosa. En la habitación de Ava, la luz nocturna proyectaba sombras en forma de estrellas sobre el techo. La niña dormía inquieta, aún con su gorro morado puesto. Aquella imagen fortaleció la determinación de Rochelle. Pensaban que suspenderla bastaría para callarla, para hacerla rendirse. Pero no entendían. Esto nunca se trató de una placa. Se trataba de una madre protegiendo a su hija. Y apenas estaba comenzando. La lluvia seguía cayendo, lavando otro día. Pero no la rabia, no la determinación. El mañana traería nuevas batallas, nuevas revelaciones. Por ahora, Rochelle seguía escribiendo, construyendo su caso en la oscuridad, pieza por pieza. El artículo de Clara apareció en Internet exactamente a medianoche. Al amanecer, ya se había propagado como fuego por las redes sociales. El titular brillaba en las pantallas. Corrupción y la verdadera historia detrás del incidente del corte de cabello en la escuela Jefferson. Rochelle estaba sentada en la mesa de la cocina, el café enfriándose, mientras leía el explosivo reportaje. Clara había conectado todos los puntos. Los registros financieros mostraban que la empresa de Paul Harrow recibía contratos inflados por programas de capacitación en diversidad que nunca se realizaron. Casos de asuntos internos que desaparecían misteriosamente cuando el esposo de Linda Harrow los manejaba. Un patrón de quejas de padres negros enterradas bajo montañas de papeleo burocrático. El teléfono de Rochelle no dejaba de vibrar con notificaciones. La historia estaba en todas partes. Para las 8 de la mañana, los manifestantes ya se habían reunido frente a la escuela primaria Jefferson. Sus carteles se mecían bajo la luz de la mañana. Justicia para Ava, dejen de proteger racistas, despídanlos a todos. Rochelle miraba la cobertura en directo en su laptop. La multitud seguía creciendo. Padres, estudiantes, miembros de la comunidad. Algunos sostenían fotos de la cabeza rapada de Ava. Otros llevaban impresas las copias del artículo de Clara. ¿Mamá? Ava apareció en el umbral, aún en pijama. ¿Por qué hay toda esa gente en mi escuela? Están defendiendo lo que es justo, cariño. Rochelle abrazó a su hija con fuerza. A veces eso es lo que hace falta. La protesta se había extendido al ayuntamiento para el mediodía. Los equipos de noticias locales se empujaban por conseguir un buen ángulo, mientras los oradores se turnaban en el micrófono. La voz del reverendo Sims retumbaba por los altavoces. Exigimos responsabilidad. Exigimos justicia. El teléfono de Rochelle sonó. Nos están intentando silenciar, dijo Clara sin preámbulos, la voz tensa por la ira. El periódico acaba de recibir una orden de cese y desistimiento. Lo llaman difamación. Pero todo lo del artículo es verdad, replicó Rochelle. La verdad no importa cuando tienen abogados caros, suspiró Clara. Mi editor ya está hablando de retractarse. No pueden hacerlo. Se pone peor. Revisa tu correo. Rochelle abrió su bandeja de entrada. Ahí estaba.
Un comunicado de prensa del Consejo Escolar atacando la credibilidad de Clara. Habían desenterrado una pequeña corrección de una de sus historias de hace 3 años, tergiversándola como prueba de reportes falsos repetidos. Las redes sociales explotaron con publicaciones coordinadas que tachaban el artículo de fake news. Cuentas automatizadas difundían capturas manipuladas que afirmaban que Clara había inventado citas. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Darnell. «La quemaron», dijo con la voz temblorosa. «Mi coche desapareció». Rochelle apretó el teléfono. «¿Estás bien?» Estaba adentro cuando pasó. Escuché romperse el vidrio y luego... ¡Hush! Hizo una pausa. Mi hijo podría haber estado ahí. «Darnell, tenemos que...» «Se acabó», interrumpió él, la voz quebrada. «Lo siento. Tengo hijos de los que ocuparme». La línea se cortó. Las manos de Rochelle temblaban mientras dejaba el teléfono sobre la mesa. Todo se estaba desmoronando. Encendió la televisión buscando alguna buena noticia. En su lugar, el rostro de Linda Harrow llenó la pantalla. Estaba sentada en el sofá de un programa matutino, con pañuelos en las manos perfectamente cuidadas. «Yo solo quería ayudar», sollozó Harrow, secándose los ojos secos. «Estos niños necesitan estructura, orientación. A veces el amor duro es necesario». La presentadora asintió con empatía. «Y ahora está recibiendo amenazas de muerte». «Ha sido terrible», dijo Harrow con la voz perfectamente quebrada. «Mi familia, mi reputación. Todo porque traté de mantener los estándares adecuados». La cámara se acercó a su rostro justo cuando por fin aparecieron lágrimas. «Esa pobre niña. Solo quería lo mejor para ella». La taza de café de Rochelle estalló contra la pared. «Mamá». Ava apareció otra vez, sobresaltada por el ruido. Rochelle apagó rápidamente la televisión. «Está bien, cariño. Solo se me cayó algo». Pero sus manos seguían temblando de furia. En su teléfono, las notificaciones seguían llegando. El artículo siendo desacreditado, los manifestantes dispersados, la entrevista de Harrow volviéndose viral con comentarios de simpatía. «No», dijo Rochelle con una voz fría y dura como el acero. «Ahora voy por ti». Miró los pedazos esparcidos de su taza en el suelo. Como su fe en el sistema, yacían en fragmentos afilados y rotos. Pero, a diferencia de la taza, esto no había terminado. Afuera, la lluvia había comenzado de nuevo, golpeando los ventanales. Ava estaba sentada en la mesa de la cocina, empezando su tarea. Su gorro morado cubría las zonas desiguales donde su cabello comenzaba a crecer otra vez. Rochelle observó a su hija, su hermosa y valiente niña, que seguía yendo a la escuela cada día a pesar de todo, que seguía esforzándose aunque los maestros la calificaran injustamente, que seguía manteniendo la cabeza en alto incluso cuando sus compañeros susurraban. El televisor en la otra habitación seguía transmitiendo la entrevista de Harrow. Sus lágrimas falsas y su simpatía ensayada se filtraban por las paredes como veneno. El teléfono de Rochelle se iluminó con otro mensaje de Clara. «No te rindas. Sigo investigando». Los pedazos rotos de la taza atrapaban la luz de la cocina, dispersándola como diminutos espejos. Cada fragmento reflejaba un ángulo distinto de la verdad, igual que cada pieza de evidencia que habían reunido mostraba otra faceta de la corrupción. Harrow creía que había ganado, que sus lágrimas de cocodrilo y sus conexiones poderosas la protegerían, que podía hacerse la víctima mientras destruía la dignidad de una niña. Pero no entendía con quién se había metido. No entendía que hay madres que no se detienen, que no retroceden, que no se rinden hasta que se hace justicia. La citación llegó un martes por la mañana. Una hoja blanca y rígida, fría como el hielo en las manos de Rochelle. Asuntos internos. Investigación por mala conducta. Comparecencia obligatoria. Las palabras se desdibujaron mientras las leía una y otra vez. Ava la observaba desde el otro lado de la mesa del desayuno, con la cuchara detenida a mitad de camino. «¿Qué pasa, mamá?» «Nada, cariño». Rochelle dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Solo cosas del trabajo». Pero sus manos no dejaban de temblar mientras conducía a Ava a la escuela. Había estado esperando esto, aguardando a que el sistema mostrara los dientes. La audiencia estaba programada para el día siguiente, a las 9 en punto. Sin tiempo para prepararse.
sin tiempo para reunir defensa. Deliberado, por supuesto. Llamó a Clara desde el estacionamiento. «Están haciendo su jugada», dijo Rochelle, mirando a los padres que apresuraban a sus hijos hacia la primaria Jefferson. Algunos todavía llevaban carteles de protesta, pero la multitud era mucho más pequeña ahora. «Audiencia con asuntos internos mañana. Es una trampa». La voz de Clara crepitó por el altavoz. «Intentarán desacreditarte oficialmente». «Lo sé». Rochelle observó a una maestra que parecía la gemela de Linda Harrow, guiando a su clase hacia adentro. «Pero si no me presento, dirán que soy culpable. Ten cuidado, grabarán todo». La risa de Rochelle fue amarga. «Perfecto. Yo también grabaré». Esa noche dejó listo su uniforme de gala, planchado con líneas tan nítidas que podrían cortar papel. Su placa captó la luz de la lámpara, proyectando sombras en la pared. Suspendida o no, seguía siendo la capitana Rochelle Gaines. Eso no podían quitárselo. La mañana de la audiencia amaneció gris y húmeda. El cuartel general de la policía se alzaba como una fortaleza de vidrio y acero. Rochelle se arregló el cuello, comprobó el diminuto grabador oculto en su bolsillo y cruzó las puertas principales. La sala de conferencias estaba llena. El subjefe Miles se encontraba en la cabecera de la larga mesa, con el alcalde Briggs a su lado. El panel de asuntos internos ocupaba un costado. Todos rostros blancos, todos con expresiones severas. Entre ellos, el esposo de Linda Harrow, con una ligera sonrisa de satisfacción. «Capitana Gaines», dijo Miles, señalando la única silla frente a ellos. «Siéntese, por favor». Rochelle se sentó, la espalda recta como una regla. Su teléfono vibró. Un mensaje de Clara. «Estamos listas si necesitas apoyo». «Esta audiencia», empezó Miles, barajando papeles con aire solemne, «trata sobre graves acusaciones de mala conducta, uso indebido de recursos policiales, acceso no autorizado a registros confidenciales y acciones perjudiciales para la confianza pública». El alcalde Briggs se inclinó hacia adelante, su caro traje arrugándose con precisión milimétrica. «Nos preocupa mucho el daño a las relaciones con la comunidad, capitana. Su cruzada personal ha causado una gran perturbación». «¿Mi cruzada personal?» La voz de Rochelle podría haber congelado fuego. «¿Se refiere a buscar justicia para mi hija?» «La situación de su hija fue manejada apropiadamente por el distrito escolar», intervino Miles. «Sin embargo, sus acciones posteriores...» «¿Manejada apropiadamente?» La risa de Rochelle hizo que varios miembros del panel se estremecieran. «Una maestra agredió a mi hija. La escuela lo encubrió. El sistema protegió a la agresora. ¿Y me están investigando a mí?» «Cuide su tono, capitana». La sonrisa de Miles era una hoja afilada. «Recuerde con quién está hablando». «Oh, lo sé perfectamente», dijo Rochelle, inclinándose hacia adelante. «Estoy hablando con los hombres que ayudaron a ocultar las grabaciones de seguridad, que enterraron las denuncias de padres negros, que dejaron que el racismo prosperara porque les resultaba conveniente». La temperatura de la sala pareció caer 10 grados. El alcalde Briggs se ajustó la corbata con nerviosismo. «Estas son acusaciones muy graves», dijo Miles en voz baja. Sus ojos brillaban con malicia. «¿Pero de verdad crees que alguien le va a creer a una mujer negra por encima del sistema que la creó?» Las palabras flotaron en el aire como humo. Rochelle sintió el grabador en su bolsillo, tan sólido como la verdad. «El sistema no me creó a mí», respondió, cada palabra tan precisa como una bala. «Llegué a capitana a pesar del sistema. A pesar de hombres como tú, que creen que el poder significa nunca enfrentar las consecuencias». «Cuidado, capitana». La voz del alcalde Briggs era seda sobre acero. «Está en juego su pensión, su futuro. Piensa en su hija». «Estoy pensando en mi hija». Rochelle se puso de pie lentamente, dominando la sala. «Estoy pensando en cada niño negro que enfrenta a personas como Linda Harrow, en cada padre al que le dicen que se quede callado, en cada voz silenciada porque incomoda». «Siéntese, capitana», ladró Miles. «Esta audiencia no ha terminado». «No», asintió Rochelle. «Apenas comienza, porque ahora tenemos pruebas de quiénes son realmente y de lo que están dispuestos a hacer para mantener el poder». Se volvió hacia la puerta, pero la voz de Miles la detuvo. «Si sale por esa puerta», dijo,
No volverá a llevar esa placa jamás. Rochelle se detuvo, con la mano sobre el picaporte. Tal vez sea hora de una nueva placa, una que de verdad represente la justicia. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave. En el pasillo, las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza. Ya tenía el teléfono en la mano, el número de Clara en la pantalla. «Lo tengo», dijo en voz baja. Toda la conversación. Miles. Briggs. Todo. «Envíalo ahora», respondió Clara, «antes de que puedan detenerte». Los dedos de Rochelle se movieron rápido, adjuntando el archivo de audio. «Si caigo», dijo, «hazlo sonar lo bastante fuerte para que el mundo lo escuche». El archivo se cargó con un suave tono. Desde el pasillo llegaban voces elevadas desde la sala de conferencias. Voces airadas, desesperadas. Pronto descubrirían lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba ahí afuera, grabada con sus propias palabras. Ninguna lágrima, abogado o conexión política podría borrarla. 2 días después de la audiencia, el teléfono de Rochelle explotó con notificaciones. La grabación de seguridad, que todos creían destruida, había aparecido en Internet. Alguien la había subido simultáneamente a todas las plataformas principales. El video era nítido, cristalino. El rostro de Linda Harrow se retorcía de desprecio mientras rodeaba a Ava como una depredadora. La máquina eléctrica zumbaba con amenaza. Los rostros de los estudiantes mostraban horror, incomodidad y miedo. La crueldad era innegable. «Mamá», llamó Ava desde la sala. «Estamos en la televisión». Todos los canales de noticias transmitían la historia. Los analistas diseccionaban las imágenes cuadro por cuadro, ampliando los movimientos calculados de Harrow y la forma en que había colocado a Ava frente a sus compañeros. La humillación deliberada era evidente para todos. El teléfono de Rochelle sonó. Era Clara. «Está en todas partes», dijo la periodista sin aliento. «Twitter, Facebook, YouTube. No logran bajarlo lo bastante rápido. La gente lo comparte más rápido de lo que pueden eliminarlo». ¿Alguna idea de quién lo filtró? Fuente anónima. Pero escucha esto. Hay más. El video muestra a Miles entrando a la escuela esa misma tarde. Fue directo a la oficina de informática. La mano de Rochelle se tensó sobre el teléfono. Él mismo supervisó el borrado. «Exacto. Y tengo los registros financieros que prueban el motivo. La Junta Escolar ha estado ejecutando programas falsos de diversidad durante años. Millones de dólares públicos desapareciendo en cuentas privadas. ¿Adivina quién firmó todo? Miles y el alcalde Briggs», concluyó Rochelle. «Todo el sistema está podrido, Rochelle, y ahora todo el mundo puede verlo». Afuera sonaban bocinas. Rochelle se acercó a la ventana. Una multitud se había reunido al final de su calle. Padres, estudiantes, miembros de la comunidad. Llevaban pancartas. «Justicia para Ava», «El cabello negro importa», «Despidan a todos». El timbre sonó. Más reporteros. Había dejado de atenderlos el día anterior. El escáner policial crepitó. «Todas las unidades respondan en Jefferson Elementary. Se requiere control de multitudes». Rochelle encendió la televisión. Cientos de personas rodeaban la escuela. Su furia era visible incluso desde la cámara del helicóptero. Camionetas de noticias nacionales llenaban las calles. Los padres exigían respuestas. Los maestros se reportaban enfermos en masa. Su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje del jefe de policía interino. «Su suspensión queda levantada temporalmente. Necesitamos a todo el personal disponible». Rochelle soltó una risa amarga. Ahora la necesitaban. Otro mensaje llegó, esta vez de Clara. «Enciende el canal 7. Ahora». En la pantalla, el subdirector Miles intentaba abrirse paso entre los reporteros frente a la jefatura de policía. Su compostura habitual se había resquebrajado. El sudor le manchaba el cuello de la camisa. «Subjefe Miles», una reportera alzó el micrófono hacia él. «¿Puede explicar estas transferencias bancarias provenientes de la iniciativa de diversidad del Consejo Escolar?» Sin comentarios. Miles empujó para abrirse paso. «¿Es cierto que usted ordenó personalmente borrar las grabaciones de seguridad? ¿Qué hay de las denuncias de otros estudiantes negros? ¿El alcalde Briggs sabía del desfalco?» Miles echó a correr, lanzándose dentro de un coche que lo esperaba. La cámara captó a la perfección su pánico.
El teléfono de Rochelle volvió a sonar. Esta vez era el jefe interino. «Capitana Gaines», dijo la voz al otro lado. «La necesitamos en el centro de mando. Esta situación se nos está yendo de las manos». «Ah, sí», respondió Rochelle, mirando por la ventana cómo otra oleada de manifestantes se unía a la multitud frente a su casa. «¿O es que por fin la justicia está teniendo su día?» «Por favor, capitana, usted es la única a la que podrían escuchar». Ella lo pensó un momento. «Iré», dijo al fin, «pero con una condición. Hablaré libremente, sin guión, sin declaración preparada. Lo que quiera, solo apúrese». Rochelle colgó y se volvió hacia Ava, que estaba acurrucada en el sofá, mirando por televisión el caos que se desplegaba afuera. «¿Lista para salir, cariño?» Los ojos de Ava estaban muy abiertos, pero no mostraban miedo. ¿Estarán enojados con nosotras? No, amor. Rochelle acarició el cabello que empezaba a crecerle de nuevo. Están enojados con los que te hicieron daño. Están aquí para asegurarse de que no vuelva a pasar. Salieron juntas. La multitud las reconoció enseguida. Un aplauso estalló, no de rabia, sino de apoyo. Se alzaron pancartas, los teléfonos grababan. Padres se acercaron contando historias del maltrato que habían sufrido sus propios hijos. La radio policial de Rochelle chisporroteó. Las unidades informaban de concentraciones frente a la alcaldía, la junta escolar y la jefatura de policía. La ciudad había despertado. El nuevo artículo de Clara acababa de publicarse, exponiendo cómo el jefe de policía y el alcalde se habían beneficiado económicamente de la discriminación escolar. Las pruebas eran demoledoras: extractos bancarios, correos electrónicos, denuncias borradas y luego recuperadas con precisión. El coche de Miles fue visto camino al aeropuerto. La policía estatal ya lo esperaba en el centro. El jefe interino había instalado un podio. Las cámaras de prensa se agolpaban. Rochelle condujo despacio hasta allí, con Ava tomada de la mano en el asiento del copiloto. La multitud se abrió para dejarles paso. Los reporteros lanzaban preguntas. Los flashes parpadeaban. Rochelle guió a Ava entre el gentío hasta el podio. El jefe interino dio un paso atrás, cediéndole el micrófono. El silencio cayó. «Hace 2 días», empezó Rochelle, «intentaron silenciarme. Pensaron que una placa era más importante que la justicia. Se equivocaron. Los vítores estallaron. Mi hija fue agredida, porque creyeron que a nadie le importaría, porque creyeron que nos quedaríamos calladas, porque un sistema construido sobre el racismo solo funciona si lo aceptamos». Más aplausos. Ava apretó su mano. «Pero ahora lo vemos. Todo. La crueldad, la corrupción, las mentiras que contaron para mantener el poder. Y no vamos a aceptarlo nunca más». La multitud rugió. Las cámaras centelleaban en la distancia. Las sirenas ululaban mientras más unidades estatales convergían hacia el aeropuerto. Rochelle miró a Ava y en los ojos de su hija vio fuerza. «Ahora te ven, cariño», susurró abrazándola. «Por fin te ven». El cántico comenzó suave. Luego creció como un trueno. «¡Ava! ¡Ava! ¡Ava!». El teléfono de Rochelle vibró justo cuando bajaba del podio. El número de Miles. Estuvo a punto de rechazar la llamada, pero algo la hizo responder. «Capitana Gaines». Su voz sonaba anormalmente calmada. «Tenemos que hablar. Solo tú y yo». «No hay nada de qué hablar, jefe. Quiero arreglar esto». Hubo una pausa. «Por el bien de Ava, reúnete conmigo en el viejo centro de conferencias de Pine Street. En 1 hora». El instinto de Rochelle le gritaba que era una trampa, pero también que esa podría ser su única oportunidad para conseguir una confesión completa. «De acuerdo, en 1 hora». Llamó de inmediato a Clara. «Necesito un micrófono oculto, rápido». 20 minutos después se encontraron en el estacionamiento de una farmacia. Clara le entregó un pequeño dispositivo de grabación y le mostró cómo ocultarlo. «Ten cuidado», le advirtió. «Está acorralado. Eso lo hace peligroso». Rochelle asintió, ajustando el cable bajo su chaqueta. Tocó su placa de policía, restituida apenas unas horas antes. Su peso se sentía distinto ahora. El viejo centro de conferencias se alzaba gris y vacío, su estacionamiento desierto salvo por la camioneta negra de Miles. Rochelle aparcó mirando hacia la salida y comprobó que la señal de emergencia de su teléfono estuviera activa. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban débilmente. Sus pasos resonaban por los pasillos vacíos
impregnados de polvo y abandono. Encontró a Miles en la sala 204, de pie junto a una ventana que daba a la ciudad. «Gracias por venir», dijo sin volverse. «Vaya espectáculo el que montaste hoy». «La verdad suele serlo», respondió Rochelle. Ahora él la enfrentaba, sonriendo con esa sonrisa de político. «¿Quieres la verdad? Aquí tienes una. No eres la primera oficial negra en causar problemas, solo la más ruidosa. Esto no se trata de mí». «Ah, ¿no?», dio un paso más cerca. «Entonces, ¿por qué lo haces personal? ¿Por qué convertir un simple asunto disciplinario en un circo?» «Simple», la ira de Rochelle estalló. «Agredieron a mi hija. Las violaciones de protocolo ocurren. La gente inteligente sabe cuándo dejar las cosas pasar. ¿Como tú las dejas pasar? ¿Por un precio?» Su sonrisa se tensó. «Cuidado, capitana. ¿Cuánto te pagó el consejo escolar, Miles? ¿Por borrar pruebas? ¿Por enterrar denuncias? No entiendes cómo funcionan las cosas». Ahora caminaba de un lado a otro, agitado. Estos programas necesitan financiación. La financiación requiere buenas estadísticas. La mala publicidad significa recortes presupuestarios. «¿Así que encubriste el racismo por dinero?», mantuve el orden. Su compostura se resquebrajó. «¿Crees que a alguien le importe unas cuantas sanciones disciplinarias? Los fondos que conseguimos ayudaron a cientos de estudiantes, mientras aterrorizaban a otros. Algunos niños necesitan disciplina, estructura. Sus padres no se la dan, así que...» «¿Sus padres?», lo presionó Rochelle. «¿Te refieres a los padres negros?» «No tergiverses mis palabras», pero hablaba más rápido ahora, a la defensiva. «El Consejo sabe cómo manejar estas situaciones. Unos miles aquí y allá garantizan que todos estén contentos. Todos menos los niños que lastimaste. Sacrificios por el bien común». Pasó una mano por su cabello. «El dinero construye programas, crea oportunidades. ¿Qué son unos pocos incidentes comparados con millones en fondos?» «Esos incidentes eran niños, Miles. Mi hija». «Tu hija debió seguir las reglas». Golpeó el escritorio con la mano. «¿Cómo debiste hacerlo tú? Te dimos todo, posición, poder, respeto, y lo echaste a perder. ¿Por qué? ¿Por justicia?» Rochelle dio un paso adelante, la voz firme. «¿Cuántos más? ¿Cuántos niños silenciaste?» «Docenas», rió con amargura. «Tal vez cientos. Todos bien archivados. 5,000 por incidente. Tarifa estándar. 10,000 por los realmente graves». Entrecerró los ojos. «El tuyo habría sido 20. Circunstancias especiales». Una tabla del piso crujió detrás de ella. Los ojos de Miles se desviaron hacia su chaqueta, donde el micrófono oculto formaba un ligero bulto. Su rostro cambió de inmediato. «¿Llevas un micrófono?». No fue una pregunta. Rochelle retrocedió hacia la puerta. «Se acabó, Miles». Él se abalanzó con una velocidad sorprendente, tratando de agarrarla por el cuello. Chocaron contra una pila de sillas. El entrenamiento policial de Rochelle se activó al instante. Bloqueó, giró, se liberó. Pero Miles era más grande, más fuerte, impulsado por la desesperación. La sujetó de la chaqueta, rasgándola, intentando alcanzar el dispositivo de grabación. La puerta se abrió de golpe. Darnell Hayes irrumpió en la sala, blandiendo su trapeador como un bastón. El mango metálico golpeó a Miles en las costillas, haciéndolo retroceder tambaleante. «¡Corre!», gritó Darnell. Rochelle se levantó de un salto, sujetando el micrófono contra su pecho. Miles se recuperó, empujó a Darnell a un lado y volvió a lanzarse hacia ella. Rochelle se agachó y le dio un rodillazo fuerte. Miles se dobló, jadeando. Darnell la tomó del brazo y la arrastró hacia la salida. Corrieron por pasillos oscuros, los pasos retumbando detrás de ellos. «¡Miles!». Las maldiciones resonaban en las paredes vacías. El corazón de Rochelle latía desbocado, pero el dispositivo de grabación seguía a salvo. Salieron al estacionamiento justo cuando las sirenas de la policía comenzaban a aullar a lo lejos. Alguien había avisado, probablemente Clara, que estaba monitoreando desde cerca. «¡Entra!», gritó Rochelle a Darnell, saltando al coche. El motor rugió. Miles salió tambaleándose por la puerta principal, el rostro deformado por la rabia. Levantó algo en la mano, un arma. Rochelle pisó el acelerador a fondo. Las balas rebotaron en el maletero,
mientras el coche derrapaba hacia la calle. En el espejo retrovisor, las luces azules convergían sobre el centro de conferencias. ¿Estás bien?, preguntó a Darnell, que respiraba con dificultad en el asiento del pasajero. Lo he estado siguiendo, jadeó. Sabía que intentaría algo. Gracias, dijo Rochelle con sinceridad. Pero ahora tenemos que movernos rápido. No todas esas sirenas son amigas. Aceleraron, atravesando semáforos amarillos en dirección a las columnas iluminadas del ayuntamiento. El dispositivo de grabación presionaba contra sus costillas. Sólido, seguro, cargado de pruebas. Más sirenas se unieron al coro detrás de ellos. Rochelle apretó el volante con fuerza. Cada latido de su corazón convertido en una plegaria para llegar a tiempo. El gran salón del ayuntamiento hervía de tensión. Cada asiento estaba ocupado, la gente de pie contra las paredes y desbordando los pasillos. Las cámaras de noticias alineaban el fondo, con sus luces rojas parpadeando como ojos vigilantes. La reunión de emergencia había atraído asientos. Linda Harrow estaba sentada en las primeras filas, con la mano de su abogada descansando protectora sobre su hombro. Su rostro mostraba esa máscara familiar de inocencia herida. Detrás de ella, el subjefe Miles se recostaba con una falsa despreocupación, aunque sus dedos tamborileaban nerviosos sobre el apoyabrazos. El alcalde Briggs estaba de pie en el podio. Su presencia habitual, firme y autoritaria, parecía debilitada por los recientes acontecimientos. Estamos aquí esta noche para abordar las graves acusaciones relacionadas con la escuela primaria Jefferson, alcanzó a decir cuando las puertas dobles se abrieron de golpe. Rochelle entró decidida, seguida de cerca por Darnell Hayes. Su chaqueta estaba rasgada, un moretón empezaba a oscurecerle la mejilla, pero sus ojos ardían con determinación. El murmullo del público creció. «Capitana Gaines», tartamudeó el alcalde Briggs. «Esta es una reunión programada». «Entonces, llego justo a tiempo», respondió Rochelle, su voz resonando en toda la sala. Avanzó hacia el podio, cada paso calculado. «Porque tengo algo que todos aquí necesitan escuchar». Mills se levantó a medias, pero la oficial Sandra Lee se interpuso en su camino. Otros agentes se movieron hacia posiciones estratégicas alrededor del salón. Ya habían elegido de qué lado estaban. Rochelle llegó al podio y conectó un pequeño dispositivo al sistema de sonido. Sus dedos estaban firmes, a pesar de la adrenalina que aún corría por sus venas. Antes de empezar, dijo, «Quiero que todos recuerden por qué estamos aquí. Esto no se trata de políticas ni de procedimientos. Se trata de una niña, mi niña, y de todos los demás niños a los que han lastimado». Presionó reproducir. La voz de Miles llenó la sala. 5,000 por incidente, tarifa estándar. 10,000 por los casos realmente graves. El público se agitó. La abogada de Harrow le susurró con urgencia al oído. «Esa es una grabación ilegal», gritó Miles poniéndose de pie. «Está tratando de...» Pero Rochelle ya estaba conectando su teléfono al proyector. En la enorme pantalla detrás de ella aparecieron registros financieros, hojas de cálculo, transferencias bancarias, correos electrónicos, años de encubrimientos sistemáticos al descubierto. «Cada incidente racista», continuó Rochelle, su voz firme y cortante, «cada denuncia de un padre negro, cada caso de discriminación, lo enterraron todo por dinero, por poder, por control». Pasó de un documento a otro. La expresión altiva de Harrow se resquebrajó. El rostro de Miles había perdido todo color. «Pero cometieron un error», dijo Rochelle, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. «Pensaron que nadie los estaba observando». La pantalla parpadeó. Aparecieron imágenes de cámaras de seguridad. El aula, el día en que el mundo de Ava cambió. El video que Darnell había guardado, el que ellos habían intentado borrar con tanto empeño. El salón quedó en silencio mientras veían la crueldad metódica de la señora Harrow, las lágrimas de Ava, los rostros petrificados de los otros niños. Cada segundo brutal, en blanco y negro. Alguien entre el público sollozó. Otros apartaron la vista, pero nadie se fue. «Mi hija», la voz de Rochelle se quebró apenas un instante. «No fue la primera. Pero les prometo que será la última», se volvió hacia Harrow. «No solo heriste a Ava, heriste a cada niño que lo vio.
Les enseñaste que la crueldad puede sonreír, que el poder significa nunca tener que pedir perdón. El abogado de Harrow intentó interrumpirla, pero Rochelle siguió. ¿Y tú? Dijo mirando a Miles. Tú la protegiste, los protegiste a todos. ¿Cuánto dolor de niños cambiaste por tu preciado financiamiento? Miles saltó de su asiento, empujando a Sandra Lee a un lado. Avanzó hacia el podio con el rostro distorsionado por la misma rabia que Rochelle había visto en el centro de conferencias. Pero esta vez, ella no estaba sola. Los agentes se movieron al unísono, interceptándolo. El público se levantó. Alguien comenzó a gritar, «¡Justicia para Ava!». Otros se unieron, el canto creciendo como un trueno. «¡Justicia para Ava! ¡Justicia para Ava!». Miles forcejeaba contra los agentes que lo sujetaban, su fachada cuidadosamente construida desmoronándose por completo. «¡No lo entienden! Construimos algo aquí. Teníamos orden». «Un orden construido sobre el sufrimiento no es orden», replicó Rochelle, su voz elevándose sobre los gritos. «Es opresión». Más policías entraron en la sala. No eran locales, sino estatales. Avanzaban con decisión, portando órdenes judiciales y esposas. El abogado de Harrow intentó guiarla hacia una salida lateral, pero fueron interceptados. Levantó las manos en señal de rendición mientras Harrow era arrestada. Miles forcejeó más fuerte cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. «Esto no ha terminado. No tienes idea de lo que has hecho». «Sí lo sé exactamente», respondió Rochelle, observando cómo se lo llevaban. «Le he mostrado a mi hija que la verdad importa, que la justicia es posible, que su voz cuenta». Los cánticos se habían convertido en un rugido. Las cámaras destellaban. Los reporteros gritaban preguntas. Pero Rochelle permanecía inmóvil frente al podio, observando cómo escoltaban a Harrow y a Miles hacia la salida. Solo entonces, cuando las pesadas puertas se cerraron tras ellos, exhaló al fin. El aire pareció salir de lo más profundo de su ser, llevándose consigo meses de miedo y furia. Sandra Lee se acercó al podio y le tocó suavemente el brazo. «Lo logró, capitana». Rochelle miró hacia la multitud, hacia los rostros llenos de asombro, alivio y determinación, hacia los niños que recordarían ese día, hacia el futuro que acababan de recuperar. «No», dijo en voz baja, «lo logramos. Todos los que nos negamos a quedarnos callados». Los cánticos continuaron, resonando por los pasillos de mármol del ayuntamiento. «Justicia para Ava, justicia para Ava». Pero ya no era solo por Ava. Era por cada niño al que alguna vez le dijeron que debía ser más pequeño, más callado, menos él mismo. Era por cada padre que había luchado contra un sistema diseñado para romperlos. La luz de la mañana se filtraba a través de las delgadas cortinas del hospital, dibujando franjas cálidas sobre la cama de Rochelle. Le dolían las costillas y el moretón en su mejilla se había vuelto de un tono violeta intenso, pero no podía dejar de sonreír. El televisor montado en la pared reproducía en bucle las imágenes de la asamblea pública de la noche anterior. Clara Benson entró en la habitación con 2 tazas de café de verdad, un cambio bienvenido respecto al aguado del hospital. Su acreditación de prensa brilló al sentarse junto a la cama. «No vas a creer esto», dijo Clara, entregándole una taza. «El FBI acaba de allanar la oficina de Miles. Han encontrado rastros de documentos que se remontan a 15 años. Discriminación sistemática, fraude financiero, intimidación de testigos. Todo está ahí». Rochelle tomó un sorbo con cuidado, saboreando tanto el café como las noticias. «¿Y Harrow?» «Cantando como un canario», respondió Clara, sacando su libreta. Resulta que ya lo había hecho antes. 3 distritos escolares distintos la trasladaban cada vez que las quejas se volvían demasiado ruidosas. Pero esta vez, Clara sonrió. Esta vez hay video. Una enfermera entró para revisar los signos vitales de Rochelle, deteniéndose un momento para apretarle la mano. «Mi hija vio lo que usted hizo», susurró. «Gracias». Cuando se fue, Clara continuó. La reunión de emergencia del consejo escolar duró exactamente 27 minutos. ¿Sabes lo que pasa cuando las ratas se dan cuenta de que el barco se hunde? Se vuelven unas contra otras, cada miembro tratando de salvarse, exponiendo a los demás. ¿Van a disolver el consejo?
Mejor aún, el Estado va a intervenir. Reestructuración completa. Nuevas políticas, nueva supervisión. Todo nuevo. Clara se inclinó hacia adelante. Y escucha esto. Van a nombrar al comité de supervisión en honor a Ava. Los ojos de Rochelle se llenaron de lágrimas. Parpadeó varias veces, intentando mantener la compostura. Ella necesita saberlo, después de todo lo que le hicieron pasar. Y aún hay más, dijo Clara, mostrando una alerta de noticias en su teléfono. El alcalde Briggs acaba de anunciar su renuncia. Lo llamó motivos personales, pero todos saben que no puede sobrevivir a este escándalo. El televisor captó su atención cuando aparecieron los gráficos de última hora. La voz del presentador llenó la habitación. En un desarrollo sorprendente, las autoridades federales han ampliado su investigación para incluir 3 distritos escolares vecinos. Fuentes indican que la evidencia sugiere un patrón generalizado de prácticas discriminatorias y mala conducta financiera. No solo destapaste una historia, dijo Clara en voz baja. Abriste todo el maldito sistema. Un golpe en la puerta las interrumpió. El comisionado de policía Wallace entró, con un aire inusualmente humilde. Capitana Gaines, dijo ajustándose el nudo de la corbata. Espero que se sienta mejor. Rochelle se incorporó un poco, ignorando el dolor en las costillas. Señor, el departamento, le debemos una disculpa, una grande. Se aclaró la garganta. Sus papeles de restitución ya están en proceso. Rango completo y privilegios restaurados, con pago retroactivo. Gracias, oh señor. No me lo agradezca. Se lo ganó. Vaciló un momento. La prensa la está llamando la capitana que se rebeló. Está haciendo tendencia a nivel nacional. Todas las grandes cadenas quieren una entrevista. Clara sonrió con picardía. Ya me encargué de eso, comisionado. Exclusiva garantizada. Cuando Wallace se marchó, el teléfono de Rochelle vibró con un mensaje de Sandra Lee. Enciende el canal 7. Clara agarró el control remoto. Cambiando de canal, alcanzaron la mitad de una conferencia de prensa en vivo frente a la escuela primaria Jefferson. La nueva superintendente interina estaba de pie ante un podio rodeada de líderes comunitarios. Y así, por voto unánime, la primaria Jefferson pasará a llamarse Academia Dra. Dorothy Jenkins, en honor a la primera educadora negra de nuestra ciudad. La doctora Jenkins rompió barreras hace 70 años, y hoy continuamos su legado de valentía y cambio. La cámara giró para mostrar a la hija anciana de la doctora Jenkins entre la multitud, con lágrimas corriéndole por el rostro mientras la gente aplaudía. ¿Cuándo puedo volver? Rochelle se volvió y vio a Ava en la puerta, con su tía justo detrás. Cariño. Rochelle abrió los brazos y Ava corrió hacia su cama. Con cuidado con las costillas de mamá. Cielo. Ava subió con cuidado a la cama. Todos en la escuela están hablando de ti. Incluso la señora Peterson dijo que eres una heroína. No soy una heroína, cariño. Solo soy tu mamá. Por eso mismo eres una heroína, dijo Clara, levantándose para irse. A veces, eso es todo lo que hace falta. Una madre diciendo, basta. 3 días después, Rochelle estaba de pie en el recién pintado pasillo de la Academia Dra. Dorothy Jenkins. Los moretones se habían desvanecido a un tono amarillento, pero aún se movía con cuidado. Nuevos carteles cubrían las paredes, rostros diversos, frases inspiradoras, obras de arte de estudiantes celebrando distintas culturas. Sonó la campana de la asamblea matutina. Los estudiantes se dirigieron al auditorio, llenos de emoción. Era el primer día de regreso de Ava. Rochelle observó desde un costado mientras su hija entraba. El cabello de Ava había empezado a crecer de nuevo, formado en un pequeño afro orgulloso, pero lo que hizo que el corazón de Rochelle se hinchara fue su forma de caminar. Cabeza erguida, hombros rectos, paso firme. Los estudiantes estallaron en aplausos. No un aplauso cortés y disperso, sino un estallido real, atronador de reconocimiento. Algunos niños se pusieron de pie, luego más, hasta que todo el auditorio estaba en pie. Ava se sonrojó, pero no bajó la cabeza. Sonrió y caminó hasta su asiento, cada centímetro reflejando a su madre. La nueva directora, una mujer de voz cálida llamada Dra. Carter, tomó el micrófono. Hoy marca un nuevo capítulo en la historia de nuestra escuela, pero más importante aún, marca un nuevo capítulo en cómo nos tratamos entre nosotros,
¿Cómo celebramos nuestras diferencias? ¿Cómo defendemos lo que es correcto? Rochelle observó cómo Ava encontraba a sus amigos, no solo su antiguo grupo, sino también rostros nuevos. Le hicieron espacio, la recibieron, la protegieron. La luz del sol matutina se filtraba por las ventanas del auditorio, iluminando las nuevas letras de bronce en la entrada. Academia Doctora Dorothy Jenkins, donde cada voz importa. El viejo roble en la plaza del pueblo extendía sus ramas anchas, como abrazando a las cientos de personas reunidas debajo. Sus hojas se mecían con la brisa de la tarde, proyectando sombras danzantes sobre la multitud congregada. Las sillas plegables llenaban la plaza, y en la parte trasera la gente se apretaba hombro con hombro. Todos los rostros se volvían hacia el sencillo podio de madera. El reverendo Sam se erguía alto, su cabello gris captando la luz del sol, mientras ajustaba el micrófono. Su voz profunda se alzó sobre el silencio expectante. Hoy nos reunimos, comenzó, no solo para celebrar una victoria, sino para honrar el coraje. Ese tipo de coraje que dice la verdad cuando las mentiras son más cómodas. El que se mantiene firme cuando otros querrían que bajáramos la cabeza. Hizo una pausa, recorriendo la multitud con la mirada. Oremos, dijo inclinando la cabeza. Señor, te damos gracias por quienes se levantaron cuando era peligroso hacerlo. Por la capitana Rochelle Gaines, que nos mostró que el amor de una madre puede mover montañas y cambiar sistemas. Por el señor Darnell Hayes, que arriesgó todo para preservar la verdad. Por cada persona que se negó a apartar la mirada cuando la injusticia mostró su rostro. La multitud murmuró amén, y el reverendo Sims levantó la cabeza. Hoy no solo recordamos el dolor, continuó. Celebramos la sanación, honramos a quienes nos ayudaron a reencontrarnos unos con otros. La alcaldesa interina, Richardson, subió enseguida al podio, su voz clara y decidida. Como su alcaldesa provisional, mi primer acto es anunciar la nueva iniciativa de la ciudad contra la discriminación. Levantó un grueso documento. Esto no son solo palabras en papel. Este es un compromiso vinculante, con verdadera fuerza y consecuencias reales. Ella presentó los puntos clave. Capacitación obligatoria en sensibilidad cultural para todos los empleados municipales. Una junta independiente para revisar denuncias de discriminación y un aumento en la financiación de programas de diversidad en las escuelas. Pero el público realmente se agitó cuando anunció el nombre oficial de la iniciativa, la Ley Ava Gaines. En primera fila, Ava apretó la mano de su tía, con los ojos muy abiertos. Rochelle, sentada en el escenario, sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. No era momento para llorar, era momento de mostrar fortaleza. Luego llamaron a Darnell Hayes. Caminó despacio, cojeando aún un poco por sus heridas, pero su rostro ya no mostraba miedo. El alcalde interino le entregó una medalla al mérito civil, y cuando la multitud se puso de pie, aplaudiendo al silencioso conserje que había arriesgado todo para revelar la verdad, él dijo simplemente al micrófono, con la voz temblorosa, «Solo hice lo correcto, lo que haría cualquier padre». Miró a Rochelle, lo que debería hacer cualquier ser humano. Cuando llegó el turno de Rochelle, se levantó con cuidado. Sus costillas todavía dolían. El podio se sentía distinto a los que había ocupado como capitana de policía. Más personal, más real. Observó el mar de rostros frente a ella. Negros, blancos, latinos, asiáticos. Toda la comunidad representada. Hace unos meses, comenzó, creía entender lo que significaba proteger y servir. Llevaba mi placa con orgullo, creyendo en el sistema. Tocó las barras de capitana recién restituidas. Pero a veces el sistema necesita que lo protejan de sí mismo. A veces servir significa enfrentarse a las mismas instituciones de las que formamos parte. Describió el recorrido. No solo la investigación y la confrontación, sino también el costo personal. Las noches sosteniendo a Ava durante sus pesadillas, el miedo a perder todo por lo que había trabajado, el momento en que comprendió que la justicia valía más que la seguridad laboral. Pero esto fue lo que aprendí, continuó, con la voz cobrando fuerza. El cambio no viene de las instituciones, viene de la gente, de un conserje lo bastante valiente para guardar las pruebas, de una periodista que no se rindió,
de una comunidad que se negó a aceptar palabras bonitas en lugar de acciones reales. Expuso sus planes para reconstruir la confianza entre el Departamento de Policía y la comunidad. A partir de la próxima semana, lanzaremos programas de enlace comunitario en todos los vecindarios. Los oficiales asistirán a sesiones de educación cultural dirigidas por miembros de la comunidad. Y, lo más importante, estableceremos un consejo juvenil para asesorar sobre las políticas que afectan a nuestros hijos. Mientras hablaba, vio rostros en la multitud comenzando a asentir. Personas que semanas atrás habían protestado contra la policía ahora se inclinaban hacia adelante, escuchando con atención. La confianza no regresaría de la noche a la mañana, pero esto era un comienzo. Mi hija me enseñó algo en todo este proceso, dijo Rochelle suavizando la voz. Me enseñó que, a veces, el acto más grande de valentía es simplemente ser uno mismo, en un mundo que intenta avergonzarte por ello. En ese momento, Ava no pudo contenerse más. Se soltó de su tía y corrió hacia el escenario, subiendo los escalones de dos en dos. Rochelle abrió los brazos y Ava voló hacia ellos, escondiendo el rostro en el uniforme de su madre. La multitud estalló en aplausos y vítores. Sosteniendo a su hija, Rochelle miró los rostros reunidos. Vio a Clara Benson al fondo, cuaderno en mano, pero por una vez sin escribir, solo observando. Darnell Hayes estaba sentado junto a su hijo adolescente, sus manos entrelazadas. El reverendo Sims permanecía de pie a un lado, asintiendo lentamente, con una expresión serena. El sol poniente pintaba el cielo de dorados brillantes y rojos profundos, su luz iluminando las hojas del viejo roble. El mismo árbol que había sido testigo de la segregación, la integración y ahora de este momento de transformación. Sombras y luz se entrelazaban sobre rostros que semanas atrás estaban divididos por el miedo y la desconfianza, pero que ahora mostraban algo distinto. Esperanza tal vez, o determinación, o simplemente la certeza de que, por fin, estaban todos del mismo lado. Un mes después, la luz invernal se filtraba por la ventana del dormitorio de Ava, mientras Rochelle aplicaba suavemente aceite de coco en los rizos que crecían sobre la cabeza de su hija. Los suaves mechones se habían convertido en una hermosa corona de cabello natural, cada rizo perfecto a su manera. Frente al espejo, madre e hija compartían una sonrisa tranquila. ¿Segura de que estás lista, cariño?, preguntó Rochelle, aunque ya conocía la respuesta. Había visto a Ava practicar su discurso todas las noches durante 2 semanas, cada vez más erguida, cada vez con la voz más firme. Estoy lista, mamá. Ava tocó uno de sus rizos, dejándolo rebotar en su lugar. Ellos tienen que oír esto. Rochelle alisó el cuello del vestido amarillo de Ava, el mismo que había usado aquel terrible día meses atrás. Pero ahora se sentía diferente. No como un recuerdo de dolor, sino como un símbolo de triunfo. Estás preciosa, dijo, colocando un pequeño broche plateado en forma de mariposa en el cabello de su hija. El trayecto hacia la escuela primaria Jefferson, ahora renombrada Mary McLeod Bethune Elementary, fue tranquilo. Los árboles invernales alzaban sus ramas desnudas hacia un cielo cristalino, y una capa de pintura fresca cubría las paredes donde alguna vez se habían garabateado mensajes de odio. El estacionamiento ya se llenaba de padres y miembros de la comunidad que llegaban para la ceremonia del mes de la historia negra. Dentro del auditorio, la transformación era aún más impresionante. Las paredes estaban adornadas con obras de arte de los estudiantes, retratos de líderes de derechos civiles, pinturas de máscaras africanas y collages que celebraban la excelencia negra. Una gran pancarta cruzaba el escenario con las palabras: nuestra historia, nuestro orgullo, nuestro futuro. La directora Diana Washington, la primera directora negra de la escuela, los recibió en la puerta. Ava, tú serás nuestra oradora de cierre, dijo con una cálida sonrisa. Guardamos lo mejor para el final. Otros estudiantes pasaban corriendo, sujetando tarjetas con notas o ajustándose los disfraces. Un grupo de alumnos de 5º grado practicaba sus pasos para una danza africana. Los maestros colocaban sillas y probaban los micrófonos. La energía nerviosa en el aire era eléctrica. Rochelle encontró su asiento en la primera fila, junto a Clara Benson, que desde que había destapado la historia se había convertido en una amiga cercana.
Darnell Hayes estaba sentado cerca, con su familia, y asintió en saludo. El auditorio se llenó rápidamente. Padres, maestros, miembros de la comunidad e incluso algunas cámaras de noticias locales. El programa comenzó con los niños más pequeños cantando Lift Every Voice and Sing. Una clase de tercer grado presentó una pequeña obra sobre Ruby Bridges. Dos estudiantes de cuarto hablaron sobre inventores como George Washington Carver y Garrett Morgan. Cada presentación fue recibida con entusiásticos aplausos, pero todos esperaban con anticipación a la última oradora. Cuando la directora Washington subió para presentar a Ava, la sala quedó en silencio. Nuestra última presentadora, dijo, es alguien que nos enseñó a todos sobre el valor, la identidad y el poder de decir la verdad. Por favor, den la bienvenida a Ava Gaines. Ava caminó hacia el podio, su vestido amarillo brillando contra el fondo oscuro del escenario. Ajustó el micrófono, respiró hondo y comenzó. Mi discurso se llama Intentaron quitarme el cabello, dijo con voz clara y firme. Pero esto no se trata solo del cabello. Se trata de quién tiene el derecho de decidir qué es bello, de quién puede decirnos quiénes somos. Describió aquel día en el aula, no con ira ni resentimiento, sino con una verdad que cortaba más profundo que cualquiera de las dos cosas. Habló de la vergüenza que había sentido, de la confusión, del dolor, pero luego su voz se fortaleció. Pensaron que podían romperme quitándome el cabello, continuó, que podían hacerme más pequeña, hacerme esconder, pero se equivocaron. Mi cabello volvió a crecer más fuerte, y yo también. El público permanecía absorto mientras aquella niña de 10 años hablaba sobre identidad, orgullo y la diferencia entre las reglas y la justicia. Algunos se enjugaban las lágrimas, otros asentían, reconociendo en sus palabras sus propias batallas. Mi mamá me enseñó algo importante, dijo Ava, mirando directamente a Rochelle. Me enseñó que a veces hay que luchar con más que palabras. Hay que luchar siendo exactamente quien eres, tan fuerte y tan alto como pueda serlo. Tocó uno de sus rizos. Este es mi corona ahora. Nadie puede quitármela, porque no es solo cabello. Es mi historia, mi cultura, mi orgullo. Y ya no voy a esconderme. Los aplausos comenzaron antes de que terminara la última palabra. Crecieron poco a poco hasta convertirse en una ovación de pie que hizo vibrar el auditorio. La gente se levantó, aplaudiendo y llorando. La directora Washington se secó los ojos con un pañuelo. Clara apretó la mano de Rochelle. Es increíble, susurró, igual que su madre. Rochelle no pudo responder. Observó a su hija erguida en el escenario, bañada por la luz del foco, su cabello natural formando un halo perfecto alrededor de su rostro. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras recordaba a aquella niña herida y sollozante de meses atrás. Ahora veía a una guerrera, una líder, una fuerza de la naturaleza. Los estudiantes rodearon a Ava al bajar del escenario, queriendo tocar su cabello, elogiando su discurso. Padres se acercaron a Rochelle, agradeciéndole por iniciar un movimiento que había transformado no solo la escuela, sino toda la comunidad. Mientras recogían sus cosas para marcharse, Rochelle vio su reflejo junto al de su hija en la ventana del auditorio. Madre e hija erguidas, ambas llevando su cabello natural como coronas. Pensó en todo lo que habían pasado, en todo lo que habían luchado, en todo lo que habían ganado. Intentaron quitarle su cabello, susurró Rochelle para sí misma, mirando a Ava reír con sus amigas. Pero solo afilaron su corona.